Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles como siempre cada semana, brindándoles la cordial y mejor bienvenida a este tiempo especial. Israel Casa Integral, originando desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bueno, mis amados Easy en las naciones, y para todos mis amados hermanos, amigos de este tiempo especial de Torá al instante, gracias por su compañía, gracias por su apoyo, gracias por sus notas, sus mensajes, por todo lo que nos escriben, nos comparten, nos comentan. De verdad estamos altamente agradecidos por su participación y compañía durante este espacio. Bueno, mis amados, pues igualmente, cada semana, en la medida que vamos desarrollando el ciclo anual de la Torá, pues estamos justamente cerrando el ciclo para el tiempo del libro de Devarim, y una vez cerramos el libro de Devarim, el libro de las palabras, lo que conocemos también como la segunda Torá, pues obviamente que de manera inmediata, terminado en el libro de Devarim, en el capítulo 34 y en el verso 12, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moshe hizo a la vista de todo Israel. Y termina el cierre de la Torá, escrita por Moshe, con la palabra Israel. Todos sabemos que Israel tiene inscritos en sus letras, tiene inscrito el nombre de cada uno de los patriarcas, nuestros 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, así como también de nuestras matriarcas. Es interesante, ya eso lo hemos enseñado en otra ocasión. Si alguno de ustedes quiere conocer exactamente las palabras, las letras hebreas de Israel y cada uno de los nombres, déjenmelo saber, yo con muchísimo gusto se los envío. Pero solo quiero resaltar que cerrando el título de la Torá, en el capítulo 34, verso 12, con la palabra Israel, la última letra en hebreo para la palabra Israel es justamente la letra Lamed, y su valor numérico es 30. Inmediatamente nos vamos a la primera porción del libro de Bereshit. Y en el primer libro de Bereshit, entonces nos encontramos con el primer texto que dice: Bereshit baraj Elohim et Shamaim vet haaretz. En el principio creó Adonai los cielos y la tierra. Y la primera letra con que aparece el nuevo comienzo de nuestra Kadosh Torah en la palabra Bereshit, recuerden que no es Génesis. Génesis es una palabra en el origen griego. Génesis, de hecho, es la expresión correcta, Génesis, del griego. Pero nosotros en Torá y en el hebreo sabemos que el comienzo del libro es Bereshit. Y ese Bereshit nos da comienzo con la letra Bet. Y la letra B tiene un valor nominal de 2. Es decir, que si tomamos la letra Lamed, que vale 30 en el alefato hebreo, y la letra Bet, que da comienzo al ciclo anual en el contenido de la Torá, que vale 2, notamos que ese valor nominal es, o ese código bíblico es 32. Y 32 corresponde a la palabra hebrea Leb, que significa corazón. Es decir, que al cerrar y al abrir el libro, o al abrir y cerrar nuestro libro, tenemos el corazón de la Torá, el corazón de toda la palabra viva, eficaz y penetrante. Espero que haya sido claro en este principio. Lo he enseñado en muchas ocasiones, pero tal vez para quienes nos acompañan por primera vez, recuerden que siempre misericordia para quienes nos acompañan por primera vez. Bereshit, importantísimo.
Entonces hice esta introducción del comienzo a nuestro tema, porque justamente durante esta semana estaremos considerando varios aspectos que tienen que ver con nuestro proceso de transición en los diferentes aspectos o niveles o en el recorrido de nuestra vida en nuestra línea espiritual. Me explico. Para muchos de nosotros, no necesariamente para todos, pero para muchos de nosotros nuestro comienzo espiritual, nuestro comienzo en una vida de conocer de Dios, probablemente venga de un contenido de familia, por herencia. En el caso personal, repito, es mi caso personal, probablemente el de muchos también, pero no el de todos. Mi origen, desde el punto de vista de Dios, se obedece a la herencia de mis padres, de mis abuelos y seguramente por generaciones, en el que dimos comienzo a escuchar una religión del nivel 1. ¿Saben ustedes a qué me refiero con el nivel 1? No me gusta usar los nombres por respeto y honra a cada uno de ellos. En esa religión tradicional, en esa religión tan popular en el mundo entero, de Roma, por supuesto, pues muchos de nosotros crecimos allí y recuerdo, repito, desde muy niño, mami y papi nos enseñaban oraciones, rezos. Al despertar, al dormir, nos enseñaban muchas cosas que teníamos que pronunciar. Recuerdo las actividades propias de Semana Santa, por ejemplo, eran épocas en las que no podíamos jugar, no podíamos ni siquiera bañarnos, no se podía ir a la escuela, no se podían hacer muchas cosas porque era el tiempo de la Semana Santa. Con el paso de los años, recuerdo que ese tiempo de Semana Santa se convirtió en un muy buen tiempo de vacaciones para la familia. Y empezamos a salir en familia o ya de manera un poco más madura, adolescente, juventud, con los amigos, salíamos a las playas, a las piscinas, a los ríos, etc. Entonces, parece que el concepto religioso de Semana Santa, en la medida que los años han pasado, ha perdido su contexto, su principio, su buen principio, en el sentido positivo de la palabra. Pero también recuerdo que desde muy niño asistía con mis padres muy religiosamente los días domingos, Papi y mami nos llevaban desde muy temprano los días domingo a las 4 de la mañana salíamos de casa para llegar muy puntualmente a un sitio cerca, relativamente a unos 25 minutos de distancia en autobús y llegar a la misa de 5 de la mañana. La misa de 5 de la mañana no podía faltar en nuestro seno familiar. Amén. Qué bonito. Una herencia bonita, una religión interesante. Allí pasamos. Recuerdo que obviamente en la medida que iba creciendo era necesario tener oración para con Dios en el que siempre le pedía. Yo nunca de niño aprendí a darle gratitud a Dios por algún bien recibido. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por mis padres, gracias por mis hermanos. Esa parte, la verdad, nunca me la enseñaron, pero sí me enseñaron que debía pedirle todo a Dios. Entonces, desde muy niño, cuando tenía mis tiempos personales y muy individuales de oración, que los tuve de hecho, pedía a Dios muchas cosas. Le pedía a Dios un juguete, le pedía a Dios libros para la escuela, le pedía a Dios los uniformes de mi escuela. Le pedí a Dios que me ayudara a pasar un examen para el que no había estudiado. ¿Cuántos de ustedes pasaron por ahí, verdad? Dios, ayúdame que no pierda este examen. Dios, ayúdame que todo salga bien. Dios, ayúdame que mi calificación sea excelente. ¿Y qué tenía que ver Dios allí cuando el que había presentado el examen había sido mi persona y el que no había estudiado había sido yo? Por lo tanto, mi consecuencia era que el examen iba a salir mal. Pero sin embargo, le pedíamos a Dios. Y así sucesivamente, hasta que recuerdo que de muy niño, sobre los 10, 12 años probablemente, recuerdo haber tenido una experiencia, si puedo decirlo, espiritual. Hoy tal vez lo pueda comprender mejor. Si puedo decirlo, que tuve una experiencia espiritual en algún lugar cercano a mi casa, a la que subía permanentemente a hacer deporte, en una montaña. Recuerdo un día hermoso, muy de la madrugada, 6 de la mañana.
los rayos del sol, y tuve una experiencia hermosa al ver ese amanecer del día. Y sentía de verdad como niño una presencia bonita, hermosa. No puedo explicar qué era porque mi asunto religioso no me permitía conocer o entender lo que podía estar pasando. Pero sí recuerdo muy bien esa experiencia cuando a esa edad de niño, sin tener mayor conocimiento ni de Biblia, ni de estudios bíblicos, ni del Evangelio, ni muchas cosas, recuerdo que recé a Dios. Y recé en esa madrugada y le pedí a Dios su bendición, y le pedí que me diera la oportunidad de la vida, y le pedí que hiciera que todas mis cosas salieran bien, porque habían algunas dificultades en la economía, en ciertas situaciones. Y de muy niño, con el corazón de un niño, recé, estoy hablando en el nivel 1, recé a Dios que abriera el camino y me bendijera durante mi vida. Creo que en el corazón, y si puedo decirlo, en la fe de un niño, evidentemente esa oración tocó el corazón de Adonai, porque ciertamente mis años por seguir en adelante fueron años de mucha bendición. Desde muy niño, aún en medio de situaciones precarias en algunas áreas económicas, Adonai, y hoy lo puedo decir titularmente así, en propiedad, Adonai, bendijo mi vida desde niño, me dio grandes oportunidades en todo lo que hice hasta ser una persona adulta, tener un hogar, formar una familia, y hasta el día de hoy creo que esa oración de niño, no desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de un niño que con un corazón habló con Dios en la cima de una montaña, muy de madrugada, a los primeros rayos del sol, y Adonai contestó mi petición de niño hasta el día de hoy. Posteriormente, en medio de los momentos bellos que la vida me iba proveyendo, vino una situación muy difícil, lo he mencionado en otros programas, no pienso hacer los detalles hoy, pero para donde vamos en el tema necesito traerlo a colación, en el que se presentó una crisis muy fuerte en mi vida laboral. Un momento en realidad difícil. Entonces, allí, por segunda vez en mi vida, hice un momento de pausa en el camino y entré a un nivel de oración, ahora con mayor razón, a pedirle a Dios que me ayudase a solucionar esta crisis, especialmente de carácter laboral. Fue entonces cuando ya, para mi primer año de casado, mi amada esposa me invita, como lo venía haciendo desde algún tiempo, para que asistiéramos a una congregación cristiana evangélica, nivel 2. Y pues si no lo aprendes por revelación, lo aprenderás por persecución. Es un lema que tenemos aquí en Israel Casa Integral. Así es que estaba pasando por ese momento de adversidad, por ese momento de persecución, y después de muchos días de insistencia de parte de mi amada esposa por asistir a aquella congregación, finalmente vino esta prueba, esta adversidad, y entonces sí, decidí asistir a ese lugar, donde esperaba, por supuesto, que el pastor de aquella congregación me recibiera con los brazos abiertos y dijera: pero qué privilegio, señor Alfaro, tenerlo aquí. A lo cual, pues él no tuvo el tiempo para atenderme en medio de mi crisis y de mi adversidad. No tenía tiempo para atender a un desconocido que por primera vez se presentaba allí, buscando lo suyo, buscando a que le atendieran, como los bomberos, como una emergencia de momento. Pero fue suficiente haber escuchado su predicación aquella noche, y fue suficiente porque esa noche Adonai habló a mi corazón. Y en medio de mi adversidad tan profunda, recibí mi primera palabra bíblica que quedó marcada y grabada en mi corazón. Recuerden la palabra Leb, corazón. 32, cierre de Devarim, principio de Torah. Leb, corazón. Y la palabra me la entregó Hashem en el libro de Josué, en el capítulo 1, del verso 5 en adelante. Y entonces allí conocí por primera vez del Evangelio. Verdaderamente empecé el proceso de estudiar la palabra, aprender la palabra, amar la palabra, vivir la palabra.
Verdaderamente, por primera vez en mi vida, tengo en mis manos una Biblia. De hecho, bueno, la tengo aquí incluso conmigo en mi biblioteca personal. Mañana se las enseñaré, no ocurrió haberla traído. Pero tengo por primera vez en mis manos una Biblia. Tengo por primera vez abierta mi Biblia justamente en ese libro de Josué. Quería saber si esas palabras que había mencionado aquel varón realmente estaban escritas. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé valiente. Nunca se aparte de tu boca este libro de la Torá. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, porque si haces conforme a todo lo que en él está escrito, haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo necesitaba saber que esas hermosas palabras evidentemente estaban escritas en este libro, marcadas y subrayadas y grabadas en mi corazón. De allí pasaron varios años en las que Adonai nos permitió, junto con mi amada esposa, la pastora Pili, crecer en el estudio de la Biblia, de la palabra. Aprender de la palabra, enseñar la palabra, compartir la palabra y, si puedo decirlo de alguna manera, aunque suene un poco pedagógica e intelectual, formarnos académicamente, teológicamente en el conocimiento de la palabra. Y vale la pena mencionarlo que evidentemente tuvimos una formación teológica. Entonces aprendimos a saber de los evangelios, de los libros, a estudiar y a identificar sus contenidos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, las profecías y bueno, cuánto estudio teológico podríamos entender. Pero ya pasan los años y Adonai nos permite pastorear ahora directamente una congregación. Nos traslada desde nuestra ciudad de origen en Santa Fe de Bogotá, nos abre las puertas y nos trae directamente en un envío misionero hacia los Estados Unidos en América, lugar al que nunca pensamos llegar, por lo menos a vivir, a permanecer en él. Después de varios viajes de turismo o de asuntos laborales, pues nunca había pasado por nuestra mente como pareja, como familia, que viviríamos algún día en este país. Pero cuando vino el llamamiento al ministerio para recibir esta obra pastoralmente, pues bueno, hubo una decisión que fue preparada por Adonai y que fue respaldada por su palabra, y en ese llamamiento accedimos a venir hacia este país. No fue fácil, les puedo decir que no fue una decisión automática, no fue una decisión de que Dios me habló y me dijo, ve Roberto, cuenta conmigo, estoy allá, ve. No, fue una situación en que mi corazón dudaba, mi corazón no tenía mucha certeza, mi corazón temblaba de pensar en salir de mi país de origen, a radicarme en otro lugar al que, repito, jamás había considerado. Pero en medio de eso y en medio de ese proceso, pues sabíamos que había el respaldo, obviamente, de Adonai, sabíamos que había un llamamiento, sabíamos que habían tiempos que se habían cumplido y así vino ese viaje. Durante varios años, como pastores en el nivel 2, enseñamos la Biblia, enseñamos lo que teológicamente nos habían enseñado, pero sin embargo en el caminar de las enseñanzas nos encontrábamos con textos, y lo he compartido en muchas ocasiones, que definitivamente no estaban acorde con lo mismo que nosotros compartíamos. Un texto como, por ejemplo, el de Éxodo, si me acompañan por favor al libro de Shemot, en el capítulo 20, que repito, tanto lo estoy mencionando. Y estoy mencionando todo esto, amados hermanos, porque vamos a un tema muy puntual y necesito hacer toda esta extensa introducción para comprender hacia dónde vamos esta semana. Creo que el caso que les estoy presentando es mi caso, pero será también el caso de muchos de quienes están hoy aquí acompañándonos en esta semana. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, entonces en el verso 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y sabíamos con claridad teológicamente que ese día de reposo, por supuesto, es el día Shabbat,
el día sábado en el lenguaje nuestro del español, porque los días de la semana o los meses del año que conocemos no están inscritos en nuestro calendario o en nuestros textos bíblicos. Pero sabíamos que Shabbat era el día para guardar, para santificar. Sin embargo, nos congregábamos en el día domingo porque nos enseñaron que era el día de la resurrección y así lo enseñamos. En todo este proceso y después de varios otros aspectos importantes que veíamos, empezamos a concluir como pastores que definitivamente había algo en todo este proceso que no encajaba muy bien. Y estoy absolutamente seguro, plenamente, de que muchos de los hermanos que puedan estar hoy presentes en nuestra reunión de semana aquí en Torah al Instante han pasado exactamente por la misma situación, han caminado el mismo camino y sabemos que hemos enseñado o que nos congregamos en un día no correspondiente y tenemos cierta anomalía, cierto distanciamiento, cierta fobia a todo aquello que se llame judío, que se llame Torah, o que se llame Shabbat, o que se llame Talí, o que se llame fiestas del Eterno. Y creo que caminamos muchos por eso. Esto lo digo porque cuando hablo con algunos de mis amados pastores cercanos a la ciudad aquí en Carolina del Norte, muchos me dicen, no, pero pastor, eso fue abolido, eso ya fue reemplazado porque la gracia de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hasta un día, Adonai nos establece como familia, en principio en casa. Empezamos a guardar nuestro tiempo de Shabbat familiar aquí en nuestra casa. Predicábamos el domingo, pero practicábamos nuestro Shabbat en casa con nuestros 3 hijos. Nuestro menor hijo, pues ya apenas un bebé realmente en este tiempo. Y empezamos a celebrar, de hecho, las convocatorias de Levítico 23 sin que tuviésemos a la mano los manuales de instrucciones de cómo celebrar una convocatoria llamada Pesach, cómo celebrar un Had Masá, cómo celebrar un Yom Kippur, cómo celebrar un Shavuot, cómo celebrar un Yom Teruah, mucho menos cómo celebrar Sukkot. No teníamos la menor idea. Celebrábamos Hanukkah sin saber que era Hanukkah propiamente. Nos parecía hermosa, una celebración bonita, pero no teníamos conocimiento desde el punto de vista de Torah y mucho menos desde el punto de vista hebreo. Así es que empezó nuestro proceso como congregación, empezó nuestro proceso llamado proceso de transición. Venir de una religión tradicional donde eventualmente nunca leí una Biblia, jamás en la religión tradicional. De hecho, para esos tiempos, en mi escuela primaria o secundaria, creo, nos exigieron en una clase de religión comprar una Biblia. Y recuerdo textualmente, recuerdo literalmente cuando mi padre me dijo, ¿cómo les pueden pedir una Biblia en el colegio si es que las Biblias solamente pueden leerla los sacerdotes? La Biblia no la puede leer cualquier persona. Dicen que los que leen una Biblia se vuelven locos. Y yo estoy completamente seguro de que mi padre sabía lo que decía, porque leer la Biblia nos hace definitivamente locos. Locos por aprenderla y estudiarla, y locos por vivir y amar la palabra. Tuve en mis manos una Biblia del nivel 1, que obviamente la abrí algunas veces por la clase de religión en el colegio. El padre Bejarano, recuerdo de apellido, muy querido señor, fue nuestro profesor de religión y nos hizo abrir la Biblia en varias ocasiones, pero la verdad que abría la Biblia y no entendía una sola palabra de lo que leía. En el segundo nivel entonces profundizamos, como lo mencioné ya en el Evangelio, hasta que Adonai trata con nosotros y empezamos nuestro proceso de transición. Ese proceso de transición va a ser nuestro tema de semana, transición. Hoy tenemos a un gran número creciente por demás, de congregaciones, de pastores, de hermanos, hombres, mujeres, de todas las naciones, pasando a ese proceso de transición. Hay una sed, hay un hambre impresionante por conocer de Torah.
Pero mucho cuidado, hermanos, amados, si esa hambre y esa sed de conocer de Torah no es más que una moda transitoria, una moda que se está ocurriendo, y a esa moda la llamamos un movimiento. Hay un movimiento, una ola que se está moviendo, y ese movimiento hace que mucha gente del nivel 1, del nivel 2, estén deseosos de conocer palabras en hebreo, de conocer de Torah, de conocer de Shabbat, de conocer de las ordenanzas de los Mizbod, de conocer de términos como Torah, Humash, Mishnah, Talmud, que son los términos, entre otros más, que vamos a aclarar en el recorrido de esta semana. Porque la mayoría, y tengo aquí justo a mi lado, si ustedes lo observan, algunos textos. Buena parte de todos estos textos son textos hebreo-español. Buena parte de todos estos textos son de origen judío. Y vamos a clarificar cuándo estudiamos Torah, por qué estudiamos Torah. Vamos a clarificar términos básicos, sencillos, muy elementales, como estudiar Torah escrita, escrito está, o estudiar Torah oral. Pastor, un momento, ¿qué significa eso? Tenemos una Torah escrita y tenemos una Torah oral. Bueno, vamos a revisar eso. Vamos a revisar palabras que se escuchan con cierta frecuencia, como el Talmud, como el Zohar. Repito, palabras como un Humash, palabras como el Midrash. A veces pareciera que hay palabras que nos producen o nos han enseñado que debemos que distanciarnos. Por favor, usted está leyendo un Midrash, apártese del Midrash. Usted está leyendo un Talmud, apártese del Talmud. Usted está leyendo la Torah oral, apártese de la Torah oral. Bueno, no es que sea mal la expresión, pero también tenemos que tener, hermanos, madurez. Este programa de Torah al Instante tiene como propósito estas lecciones sencillas, pedagógicas. Aquí no estamos entrando a un nivel soft de revelación profunda, porque sé que tengo un auditorio de personas que en su gran mayoría, en procesos de transición, y muchos otros que por primera vez nos acompañan, se estarán preguntando, ¿y de qué está hablando este señor? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué será un Talmud? ¿Qué será un Humash? ¿Qué será un Midrash? No tengo idea qué es un Seder, no tengo idea de qué está hablando. Pues de eso se trata, de que tengamos idea. Y no estoy pidiendo que tengas un concepto rabínico profundo hebraico, pero que sí tengamos una idea, pero una idea clara y una idea precisa de lo que estamos haciendo, de lo que estamos estudiando, de lo que estamos aprendiendo y hacia dónde estamos caminando. Así es que en este proceso, mis amados, para esta semana, repito, he traído algunos textos básicos que tengo aquí sobre mi mesa de trabajo. Tengo una buena cantidad de textos que puedo sugerir para que ustedes los tengan a su disposición, que puedo sugerir para que ustedes lo estudien y los lean, como también presentaré algunos textos que podré sugerirles y decirles, pues realmente estos textos, por favor, en la medida de lo posible, absténganse de leerlos. No hay duda que los hermanos de Israel, la nación de Israel, y en particular un ministerio tan reconocido como Chabad, que probablemente usted cuando hace alguna averiguación en internet sobre un punto que tenga que ver con Torah, la primera porción bíblica o la primera página que te aparecerá en las líneas de internet sea el ministerio Chabad, un ministerio muy poderoso, judío, por supuesto, perdónenme, un ministerio judío cuya labor, entre muchas otras, es imprimir libros que tienen que ver con temas de Torah oral. Por favor, temas de Torah oral. Y nunca perdamos de vista que una muy buena parte de los libros producidos propiamente en Israel por nuestros hermanos de la comunidad judía, obviamente en su contenido literal, en su narrativa, en su escritura, en su contenido como libro, no tienen presente a Yeshua HaMashiach.
Y aquí es donde, mis amados, amados, por favor, tenemos que tener ojos abiertos y oídos despiertos. No porque este libro que tengo a mano fue un libro muy bien presentado, muy bien editado, con una presentación hermosa y con palabras tanto en hebreo como en español, y nosotros decimos, oh, hermoso, lo traje de Israel, me lo enviaron directamente de Israel, qué maravilla, y nos da el agrado y la alegría de saber que tenemos textos por primera vez en hebreo, en español. Por primera vez veo que estos libros no los puedo leer de derecha a izquierda, sino que los debo leer de izquierda a derecha, y entonces a veces como que no entiendo cómo es el derecho de este libro, para dónde es que empieza, por qué tiene que empezar en sentido contrario, por qué leemos de manera contraria, por qué escribimos de manera contraria en el hebreo. Esos pequeños detalles probablemente no los entendemos. Y cuando estamos en este proceso de transición, y lo digo porque he tenido que aprender, pues entonces tengo que aprender que el libro no empieza en esta portada. Aquí, este es el cierre del libro, esta es la última página del libro. El libro empieza aquí a lo que es para nosotros el terminar. Y aquí viene el prólogo, viene la introducción de, este es el caso, el libro de Teilín, de los Salmos, y empieza la narrativa, su contenido, la descripción del libro, la descripción del autor o de los autores, que es muy importante, porque cuando leemos este contenido de autor o autores o casas editoras, nos daremos cuenta que este libro fue preparado por el rabino tal, apoyado por los rabinos tales, la escuela judaica tal, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nos advierte, de hecho, inmediatamente, que todo libro producido por estos ministerios de los hermanos de Judá, obviamente, por favor, obviamente, hermano, tú compras esta literatura, bueno, a los quienes les gusta comprar la literatura, a mí me gusta comprar literatura, se los confieso, me gusta. Puede que no sea un muy amante de la lectura, para ponerlo así, pero soy amante de los libros, me encanta tener libros. Aquí justo a mi lado estoy rodeado de libros, me gustan los libros, y aunque puede que no los lea tan minuciosamente, sé que cuando necesito consultar algo en particular, me gusta ir a mi biblioteca y saber que ahí tengo el libro que me puede ayudar, y me tomo el tiempo de buscar y saber investigar. Por eso me gusta tener, repito, la literatura. Sin que perdamos de vista, lo vuelvo a reiterar, de que estos textos no tienen en su contenido el nombre de Yeshua HaMashiach. Obviamente entendemos que son libros, repito, producidos, editados, preparados, transcritos y demás por la comunidad judía. Buenos de ellos, una buena parte, obviamente judíos de calidad ortodoxa, incluso ultra ortodoxa, hasídicos y demás. Amén, que Hashem los bendiga. Por favor, por favor, por favor. Mucho respeto con nuestros hermanos de Judá, mucho respeto, pero que Adonai no ha permitido que ellos corran ese velo que no les ha permitido ver a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Ahora, evidentemente, si yo me hago fiel seguidor de esta literatura y a su vez practicante de los seder, la palabra seder transmite un protocolo. La palabra seder transmite como una liturgia. La palabra seder significa un formato, un lineamiento, un protocolo de actividades. Me explico. Si vamos a desarrollar nuestra jornada, por ejemplo, de Shabbat, cómo celebrar un Shabbat, y compramos un libro que nos lo envían de Israel y nos sentimos tan orgullosos. Este libro me lo trajeron o me lo enviaron de Israel, lo compré directamente a Israel. Y aquí está Seder, Sefer Shabbat. Y entonces empieza a indicarnos el Seder, cómo preparar, cómo tener la jalá, el pan, cómo empezar con los cánticos, cómo encender las velas, cómo lavarse las manos, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y lo podemos hacer como el Seder lo indica. Pero si nosotros notamos, en ese Seder, repito, no aparece Yeshua HaMashiach. Absolutamente no está. Entonces, como consecuencia de esta extensa introducción, nos tomaremos esta semana, hermanos, muy detalladamente, muy juiciosamente, a estudiar qué son cada uno
de tantos textos que hoy tenemos disponibles y que mucha gente está comprando y compran y compran y compran. Y yo tengo hermanos que eventualmente vienen a la congregación y me dicen, pastor, compré este libro, voy a colocar este ejemplo, compré este libro. ¿Qué opina usted, pastor, del libro? Mire qué libro tan maravilloso. Lo pedí a Israel, me lo enviaron directamente de Israel. Mire, pastor, viene, aquí está en hebreo, hermoso. Mire esas letras hebreas tan bellas. Y aquí viene todo en español. Y le digo, oh, pero qué bueno, hermano. ¿Ya leíste lo que viene en español? No, pues aún no, pastor, todavía no lo he leído, pero ya casi que lo voy a hacer. Y en hebreo, pues no, hebreo no, porque pues tampoco entiendo, pastor. Bueno, pero si no lo entiendes en hebreo, por lo menos léelo en español, porque ¿de qué nos sirve tener tan muy buena literatura si ni la leemos, ni la consideramos, ni la estudiamos, ni siquiera la exploramos? Entonces, nos gusta invertir, nos gusta comprar. Me parece que invertir en una literatura como lo estamos haciendo hoy en Torá es una riqueza, hermanos. Como diría por allí alguien en mi país, Colombia, porque la educación nadie te la roba. No te dejaré dinero, ni te dejaré la finca, ni te dejaré un auto, ni te dejaré un avión, porque eso es material. Pero la educación es un tesoro que nadie te lo puede robar. Entonces, si inviertes en libros, si inviertes en tu educación, si inviertes en tu formación, si inviertes en que tu corazón crezca y empieces a desarrollar estudio bíblico, estudio toraico, amén, maravilloso. Aquí están los Midrash, entonces tenemos los libros de Midrash, maravilloso. Aquí tenemos algunos otros libros de Torá, estudios de Torá, revisiones de Torá, conceptos de Torá, análisis de Torá, excelente. Y creo que uno de los más populares es este que tengo justamente aquí en mis manos. El Humash, un hermano de la congregación lo compró. Un día visité su casa y me dijo, pastor, estoy leyendo este libro. Y le dije, pero qué bueno, hermano, te felicito. ¿Qué es? Me dijo, pues no sé qué es, pastor, pero mi esposa lo pidió, ella revisó en internet y lo compramos y pues lo he estado mirando y me parece muy bueno. Y le dije, estamos empezando los primeros días de Shabbat. Dije, déjame ver, por favor, permíteme observar. Y abrí por primera vez en mis días este libro y entonces dice, prefacio, Torá. La Torá escrita, el origen divino y la inmutabilidad de la Torá. Y empecé a leer la introducción del libro y dije, pero ¿qué es esta belleza? ¿Qué es esta belleza? ¿Qué es este libro tan extraordinario? Y tenía como cierta adversidad en mi corazón con la palabra Humash, como que esto es un término por allá de los hermanos de Judá, como algo así como por allá extraño. Vamos a ver entonces qué definición es y por qué es tan importante un Humash. Aquí tengo otra versión de Humash, entre otros libros. Bueno, y aquí tenemos sobre todo estos libros y sobre toda esta presentación estudiaremos esta semana. Sé que muchos de ustedes ya tienen literatura, seguro que sí, pero vamos a aprender a usarla, vamos a aprender a estudiarla, vamos a aprender a rescatar lo bueno, lo verdaderamente nutritivo de la Torá. Y no voy a decir a desechar, voy a decir a dejar de lado algunas prácticas, algunas doctrinas, comillas, que son judaizantes o de la comunidad judía y que realmente no nos corresponden como Israel o como casa de Israel. Importante. Muy importante. Pero para ello, mis amados, vamos a entrar entonces a nuestro tema. ¿Por qué es importante estudiar Torá? Eso es lo primero que vamos a tener que definir. Porque el estudio de la Torá no es algo que surja solamente porque ahora estamos en Torá. Observen que yo no practico la expresión estamos en raíces hebreas. Estos libros en su mayoría todos vienen, repito, español-hebreo. Si yo estoy en raíces hebreas, me ocuparé con detalle de aprender el hebreo para poder leer el libro. Pero el libro viene hebreo-español. Entonces, no me interesa en este momento tanto el concepto de la raíz hebrea, porque obviamente asumo, que los escritores de estos textos tan maravillosos como este Humash, que ya definiré la palabra Humash, no se preocupen, al escribir en hebreo y trasladarlo al español, están haciendo, asumo que están haciendo la traducción o la transcripción
correcta. Asumo que es así. No podría o no puedo en este momento corregir el texto hebraico frente al español porque no domino el hebreo, pero asumo, repito, que así es. Entonces, por lo tanto, yo lo leo en español, lo aprendo en español, lo considero en español y, por supuesto, lo disfruto en mi idioma, en español. Entendiendo que estudiar Torah, escríbalo en sus notas, muy importante. Estudiar Torah es una ordenanza, es una misbot. Usted me va a decir, pastor, pero ¿eso dónde lo dice? Una misbot es una orden, para que lo tengan claro. Es como un mandamiento, si puedo decirlo de otra manera. Es una ordenanza que Adonai nos entregó respecto de la importancia de estudiar la Torah. Ahora, lo voy a leer en el contexto de los hermanos de Judá y lo vamos a aclarar en el contexto de Israel, casa integral en el caso particular nuestro. Entonces, el estudio de la Torah es el elemento que abre la puerta a la observancia de todas las misbot establecidas en ella. Por lo tanto, para estos conceptos judíos, el Talmud, que ya veremos qué es un Talmud, es más, vaya tomando tarea. Vaya usted por favor haciendo la tarea conmigo. ¿Qué es el Talmud? El Talmud, que es el estudio de la Torah, entonces ese Talmud equivale a la suma del estudio de las misbot. Ahora, dice el texto que estoy tomando para considerar nuestro tema hacia dónde vamos, que el estudio de la Torah, el estudio de la Torah es una misbot específicamente establecida por Moshe en la misma Torah. Vamos a ir, acompáñenme por favor, al libro de Devarim. Vamos todos al libro de Deuteronomio, por favor. Devarim capítulo 6, vaya conmigo. Recuerden, Biblias, agenda, papel, lápiz, corazón disponible para estudiar y para que todos aprendamos. Libro de Devarim capítulo 6 y tomaremos el verso 7. Libro de Devarim capítulo 6, verso 7. Todos atentos, por favor, Biblias. Vamos a la lectura, dice la palabra. Dice, y estas palabras, ¿cuáles palabras? Todas las palabras, ordenanzas y misbot establecidas dentro de la Kadosh Torah. Y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón. Lep 30, Lamet 2, Bet. Sobre tu corazón. Y estas palabras escritas en la Kadosh Torah es tu responsabilidad, papi, papá, sacerdote, varón Kadosh. Es tu responsabilidad, mami, mamá, mujer con simiente de unción. Es tu responsabilidad repetirla a nuestros hijos. Y hablarás de ellas, hablarás de estas palabras estando en casa. Es decir, mis amados hermanos, que nuestros temas de casa no son el fútbol, la política, la economía, entre otras cosas que se puede hacer, pero más importante aún es que si nos sentamos a la mesa a compartir como familia o estamos en una sala compartiendo como familia, entonces que sea ese un muy buen momento para que papá y mamá hablemos de la Torah. Hermanos, estamos muy inquietos, extremadamente inquietos en Israel Casa Integral y espero que los ministerios de raíces hebreas, comillas, de Torah en las naciones tengamos el mismo sentir. Cuán importante es hoy esta ordenanza, esta misbot que estamos tomando de Devarim capítulo 6, verso 7. Que si nosotros los varones, los padres de familia, guardamos en nuestro corazón, estudiamos y nos preparamos en Torah, tenemos la responsabilidad de enseñarla a nuestros hijos. Estando en casa, hablemos de la Torah, compartamos de la parashot de la semana, compartamos de la misbot, de las ordenanzas del Shabbat, compartamos de la convocatoria de Levítico 23, compartamos de lo que estamos haciendo permanentemente en Torah. No perdamos el tiempo hablando de temas inoficiosos, de temas de interés que no tienen nada que ver con mi hogar y mi familia. Nosotros nos sentamos a la mesa, compartimos en familia y eventualmente uno de mis hijos habla de la crisis en la economía, la bolsa de valores, el asunto político aquí o allá.
Pero siempre consideramos el tema. El parashá de esta semana es un parashá hermoso. El parashá de esta semana está tratando sobre este punto. En el parashá de esta semana estamos aprendiendo esto. En la parashá de esta semana vamos a tratar esto. En el programa de Parashá en Familia vamos a tratar este tema. En el programa de Torah al Instante hablaremos sobre esto. En el programa de Mujeres con Simiente de Unción trataremos este tema. En el programa de Cápsulas de Vida estaremos en esto. En el programa de Mañanas de Gloria con Camilo y Cristal Alfaro estaremos tratando hermanos, este es un tema del cual tenemos que hablar todos los días. ¿Dónde lo dice? Aquí lo dice, Devarim capítulo 6, verso 7. Y entonces las repetirás a ellos y hablarás de ellas estando en tu casa y cuando anden por el camino y al acostarse y cuando se levanten, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, y perdónenme que siempre haga una comparativa, no para lastimar o minimizar o incomodar, perdónenme, pero para quienes vienen a nuestra casa aquí en Cherryville, a la casa pastoral Alfaro, ustedes observarán a la puerta de nuestra entrada la mezuzá que tiene consigo el Shema Israel, y sobre la puerta una puerta o un sign que dice la casa de oración. Y si pasa a la sala encontrará otras tablas, las tablas escritas, y están los nombres de cada lugar aquí mismo donde estamos. Este es el tiempo de la sala de oración de la producción de radio y de televisión, y en nuestra cocina y nuestras alcobas y en los baños y en el patio y en el garage, y en cada sitio hay una palabra marcando el territorio donde Adonai sabe y nosotros sabemos que Él está presente en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra familia. Pastor, pues es que esos son ustedes porque son los pastores. No. Por favor. Mi amado varón, tú eres el sacerdote de tu hogar. Amada hermana, tú eres esa ayuda idónea de tu esposo. Esa ayuda contraria, como lo he enseñado en otros programas. Y la ayuda contraria no significa que es que le lleves la contraria en todo. La ayuda contraria eres el complemento. Así es que nuestros hijos tengan su Biblia, que nuestros hijos tengan su Torah, que nuestros hijos tengan su talí, que nuestros hijos tengan su tzitzit, que nuestros hijos estén en el Shabbat, que nuestros hijos participen. Esa es una tarea y es una responsabilidad que no le corresponde al pastor, al roe, al maestro, al moré, como tú lo quieras llamar. Esa tarea le corresponde a ti, papá. A ti, mamá. No esperes que tu pastor esté en la casa en la mañana diciéndole a tus hijos que hay que hacer un devocional. No esperes que el pastor esté a las 7, 8 de la noche, 10 de la noche en tu casa diciéndoles que antes de dormir tienen que orar. Esa es una tarea de casa, eso lo aprendemos en casa. Entonces, la responsabilidad de estudiar la Torah, mis amados hermanos, es importante que la preparemos. Es fundamental que nuestros hijos tengan grabados y marcados en sus corazones este gran mandamiento del capítulo 6 de Devarim. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Adonai vuestro Elohim nos ordenó que os enseñe para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Adonai tu Elohim. Verso 3. Oye Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ejá. Y nosotros le enseñamos a nuestros hijos que cada día levantarse, lo primero que ellos puedan preparar en su oración de la mañana, al momento de salir de su casa, con el temor y el respeto de la palabra, de la Torá, porque son hijos que aman la Torá y tienen el temor en Adonai. Oye Israel, Adonai, nuestro Elohim, Adonai uno es. Adonai Elohenu, Adonai Ejad. Padre, ¿tú lo haces? Pero es que yo estoy en raíces hebreas. ¿Tú sí haces el Shema en la mañana antes de salir a tu trabajo? No, Padre, bendígame este día, amén. No, mi amado hermano, el círculo de la Torá, el nivel cíclico de la Torá que termina en Devarim y da comienzo en Bereshit, no es para que sigamos dando el círculo y 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 nos quedemos, como diría por allí, rodar y rodar y rodar y rodar y rodar. No. Nosotros no venimos a Torá para seguir rodando la vida. Nosotros venimos a Torá para subir de nivel
nivel espiritual, para que el círculo de la Torá, una vez lo terminamos y una vez lo comenzamos, nos permita subir de nivel, subir de nivel, subir de nivel. Por lo tanto, la Torá cíclica es cíclica espiral, es una espiral que va ascendiendo, porque cada año estamos aprendiendo algo más. A la cama no te irás sin que aprendas algo más. Entonces, enseñar a nuestros hijos que estas palabras estén llenas en su corazón y que nuestra vida y que nunca nuestros hijos olviden ni nosotros olvidemos, por favor, de dónde Hashem nos sacó. Es importante que nuestros hijos, mira, justamente hoy, perdóneme que traiga a colación estos temas, pero justamente hoy estábamos sentados a la mesa en familia compartiendo nuestra hora de lunch, el almuerzo. Y por alguna circunstancia en el tema de conversación hablamos de cuando nuestros hijos llegaron a este país muy niños. Nuestro hijo mayor traía creo que 8 años, nuestro segundo creo que traía 4 añitos, y empezamos a compartir sobre eso y cómo llegamos y cómo pasamos dificultad y cómo pasamos prueba y cómo pasamos aquí y allá y no conocíamos el norte, no conocíamos el sur, no sabíamos absolutamente nada del idioma, no teníamos la menor idea de la cultura americana, aún ni siquiera de los tipos de comida americana, no sabíamos nada. Pero cómo Adonai nos fue dirigiendo, nos fue proveyendo, nos fue guiando, nos fue organizando el camino, porque caminamos con Él y Él nos va llevando de su mano y nos va preparando y nos fue formando y nos fue abriendo puertas y nos fue conectando aquí, nos fue conectando allá. Pasamos en esto, pasamos en otro, pasamos. Y Adonai fue añadiendo, fue uniendo, fue bendiciendo, fue proveyendo, fue entregando, y tuvimos que aprender la lección y tuve que pasar por la adversidad y tuve que pasar por la prueba y tuve que vivir la crisis y tuve que recibir el golpe y tuve que pasar por muchas de estas situaciones, pero hoy puedo decirle gracias Hashem, gracias Hashem, gracias Hashem, porque tú nos has guardado en el hueco de tu mano. Porque entonces empezamos esta semana aprendiendo la importancia de estudiar la Torah, porque tengo que aprender cuánto Hashem me ama. Porque tengo que aprender cuánto Hashem me ama. Tanto me ama Hashem, tanto ama a mi esposa, a mis hijos, cuánto ama Hashem a la casa de Israel. Estoy hablando de toda la casa de Israel en las naciones, que nos entregó su Kadosh Torah. Porque Él es la Torá viviente y nos entrega el manual de vida, nos entrega un manual de instrucciones y nos dice: si ustedes caminan conforme a lo que está escrito en esta Kadosh Torá, la estudian, la preparan y meditan en ella y viven conforme a todo en lo que en ella está escrito, entonces yo haré prosperar tu camino y todas las cosas te saldrán bien. Y todas las cosas te saldrán bien. Hermanos amados, esta semana veremos la importancia de estudiar Torah, la importancia de todos estos libros que conocemos y que Internet nos inunda con mercancía literaria, con textos y gente que compra. Yo estoy impresionado cómo la gente compra libros y ¡ay, este libro tan bonito! Y ¡ay, esas letras hebreas tan bonitas! Y compran. Repito, me parece que comprar libros siempre es una buena inversión. Pero cuando compramos literatura cuyo contenido no es Yeshua HaMashiach, entonces probablemente nos estamos deslindando del lugar correcto donde debemos estar y muy probablemente estemos entrando a lo que mucha gente con mucha frecuencia nos lo dice afuera: ustedes se judaizaron. Entonces aquí tenemos que hacer un punto aparte y una pausa. Creo que necesitamos hacer una pausa. Bueno, ya prácticamente el tiempo se nos ha ido, ha pasado. Vamos a dejar la pausa pendiente. ¿Por qué, hermanos?
Porque evidentemente muchas gentes que han estado cerca con nosotros, digo gentes, familia, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de universidad, vecinos, hermanos de nuestras comunidades en el nivel 2 que nos conocen hoy, se preguntan, pero ustedes celebran Shabbat, ustedes estudian la Torá, ustedes usan un talí, algunos usan la kipá, algunos, celebran muchas cosas. Ustedes se judaizaron y nos miran mal y no nos hablan y nos borran de las redes sociales y nos desaparecen y ya no nos invitan a una reunión de familias o a una reunión de amigos porque ya estos se judaizaron. Entonces vamos a definir esta expresión. Amo a mis amados hermanos de nuestra familia judía, porque el pueblo judío es una de las 12 tribus de la casa de Israel, es decir, son nuestros hermanos de la casa de Israel. Algún día se dividieron, no nos hemos dividido nosotros entre hermanos. ¿Cuántas familias hoy aquí hay entre hermanos que no se hablan con un hermano porque no lo soporta, porque no lo quiere, porque le quitó la herencia, porque no le dio, porque esto, porque el otro, porque aquí, porque allá? Entre nosotros, imagínense las 12 tribus de Israel divididas. Pero Hashem nos prometió, como dice Ezequiel, que volveremos a ser un ejat. Volveremos, es decir, que nuestros hermanos judíos vendrán, o nosotros, la casa de Israel, iremos, pero seremos uno, nuevamente, en Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, no nos vamos a unir mientras no los amemos. Creció a lo largo de la historia una judeofobia, mal llamada antisemita, el odio por el pueblo judío. Y más que por el pueblo judío, el odio es por la Torá, el odio es por la palabra de Adonai. Entonces no podemos olvidar que nuestro amado Yeshua HaMashiach viene precisamente de la tribu de Judá. A los suyos vino y los suyos no le reconocieron, no le recibieron. Pero llegará el momento en que esto va a pasar. Por lo tanto, judaizar es una palabra que tiene que ver con que neguemos al Mashiach. Me explico. Si en los seder del pueblo judío está el encender las velas, que tanto menciono aquí, si en un seder dice que en el tiempo de Shabbat encendemos una velita para guardar, una velita para recordar, y a alguien le incomoda porque los judíos encienden velas y nosotros encendemos velas y dice, ustedes se judaizaron. Pues mis amados hermanos, ¿ustedes creen que encender una vela nos quita del corazón a Yeshua HaMashiach? ¿Ustedes creen que encender las velas me hace ser judaizante? Yo no sé en qué sentido nos hará judaizantes. Repito, cuando tenemos la claridad que judaizar es negar a Mashiach. Por lo tanto, como ya estamos en el cierre, dejemos claro este punto. Debemos estudiar la Torá, estudiarla todo el tiempo, meditar en ella, y si caminamos conforme a lo que en ella está escrito, nuestro manual de vida, entonces todas las cosas nos ayudan para bien. Judaizar significa negar al Mashiach, y creo que ni tú ni yo, en Israel Casa Integral, Hashem nos libre, entraremos a ese nivel de negar a Mashiach, porque el corazón, el centro de nuestra vida, el centro y el corazón de Israel Casa Integral es nuestro amado Yeshua HaMashiach, en Ejad, con nuestro Padre Eterno Adonai. Es uno solo, es uno. Creemos en su divinidad. Por lo tanto, nunca pasaremos al concepto de ser judaizantes. Si usar un talí o usar una kipa, ¿tú consideras que es judaizar? Pues mis amados hermanos, hasta el Papa Romano ha usado una kipa. Entonces el Papa Romano está judaizado. ¡Gloria a Hashem! Entonces, mis amados, no hagamos de la palabra judaizar un terror, porque mucha gente se suena a la palabra judaizar y se estremecen. Si nuestro amado Yeshua HaMashiach es de la comunidad, de nuestra familia, de hermanos de Judá, a él seguimos, a Yeshua. Entonces, judaizar no es una palabra que nos incomoda. Judaizar tiene como sentido, repito, negar a Mashiach.
Por lo tanto, como no lo negamos, al contrario, lo amamos, lo proclamamos, lo adoramos y lo respetamos y lo honramos, la palabra adorar entre comillas, en el buen sentido de la palabra, entonces, si eso es judaizar, evidentemente, gloria a Hashem, amamos a nuestro amado Yeshua HaMashiach de la tribu de Judá. Punto. Entonces ya, mis amados hermanos, para concluir en esta jornada, no se atemoricen cuando alguien les dice que se judaizaron. Pregúntale a la persona, perdón, ¿por qué tú haces mención que nos judaizamos? ¿Me puedes explicar? Sí, porque ustedes celebran Shabbat. Ah, bueno, el Shabbat, es más, los primeros en celebrar Shabbat fueron el Ish y la Isha, Adán y la varona. Fueron los primeros. Ellos fueron creados, formados, establecidos en el Edén en el sexto día y terminada la obra. Cuando Hashem creó al hombre y a la mujer, inmediatamente entraron a Shabbat y les dijo, en este Shabbat les voy a mostrar toda la creación, disfruten de su día de reposo. Los primeros en hacer Shabbat fueron Adán y la varona, terrenalmente hablando. Y ellos no eran judíos, Abraham celebró Shabbat, no era judío. Isaac celebró Shabbat, no era judío. Jacob celebró Shabbat y no era judío. Entonces, ¿cuál es el problema con Shabbat, que es de los judíos? El Shabbat no es de los judíos. El Shabbat lo instituyó Hashem para toda la creación. Entonces, cuando definimos conceptos y cuando aclaramos conceptos, podemos decir, gloria a Hashem, que hoy me encuentro en este precioso nivel de Torah y quiero aprender más de la Kadosh Torah y vivir la Kadosh Torah conforme a mi amado Adonai. Así nos lo enseñó. Bueno, mis amados, hemos llegado al punto y hora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tema interesante. Tienen tarea. Averigüen qué es un Humash, averigüen qué es un Talmud, averigüen qué es una Mishnah, porque esos términos los vamos a concluir en el desarrollo de esta semana. Ayúdenme con la tarea. Ustedes envíenme las notas, hagan la tarea, envíenme la tarea, por favor, y yo la verificaré. Shalom, mis amados hermanos. Muy buen día. Su hermano Pastor Roberto Alfaro de Israel Casa Integral. Les saludamos. Mañana aquí estaremos a la misma hora, en este mismo lugar, israelcasaintegral.com. Bendiciones para todos. Shalom, shalom. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com.